No, no hay problema. Ahí me fijé, tenés sí 2,80 en la parte teórica y tenías 5,55 en la parte práctica. ¿Sí? ¿Está bien? Quiero chequear eso. Claro, eso te da 8,30 en total. Em, Yo me fijé en el sistema y en nuestros registros y aparece bien. Entonces, me voy a fijar después dónde está tu listado publicado y volvemos a generar el PDF y lo volvemos a subir. Eh, bueno, bien, jueves, voy a anotar tu caso, jueves 18. Y el resto, por favor, manden el mail. Si, digamos, si hay un caso similar, manden un mail al foro, ¿sí? Así el JTP que está sobre el tema y los profesores, digamos, sobre el tema, no, quiero decir sobre eh, encargado del turno ese de práctica, donde se tomó el examen, está en tema y los profesores también. Y vamos a ir eh, puliendo estos pequeños problemas, ¿no es cierto? Son, digamos, son muchos y estas cosas suelen pasar. Pero bueno, quédense tranquilos que en la medida de lo que podamos lo vamos a resolver y si está registrado en el sistema, eh, lo volcamos, como en el caso de Agustín. Bien, entonces, con Alejandra habían llegado hasta ver lo que era la parte anterior, que era un grafo fuertemente conexo y débilmente conexo, ¿sí? Lo mismo que la parte de conexidad para los grafos eh, donde las aristas no tienen dirección, ¿no? Estos términos fuertemente conexo y débilmente conexo se aplican a grafos dirigidos. Bien, entonces, lo próximo que nos queda definir son las componentes conexas, ¿sí? En un grafo, ¿sí?, no dirigido, una componente conexa es un grafo, perdón, un subgrafo conexo, ¿sí?, tal que no existe otra componente conexa que lo contenga. Entonces, el grafo que está, se ve el puntero, ¿no? Sí, que estoy, el puntero donde estoy haciendo el circulito, sí, perfecto. Este grafo, ¿sí?, ¿cuántas componentes conexas creen que tiene? Una, exactamente, ¿sí? Porque cualquier par de vértices que tomamos, ¿sí?, entre ellos dos existe un camino. O sea, si tomamos el 3 y el 7, el 3 es alcanzable desde el 7 y el 7 también, y el 7 alcanza al 3, ¿sí?, en dicho grafo. Entonces, digamos, tomamos dos vértices cualquiera, pero cualquier par de vértices que tomemos, ¿sí?, eh, son alcanzables. Otro detalle, además de que sea conexo, es que ese subgrafo tiene que ser maximal. Por ejemplo, si yo les dijera, veamos este que está acá, el subgrafo compuesto por 2 y 3 y dicha arista, ¿sí?, sería este subgrafito, 2 y 3. ¿Es una componente conexa? Para ustedes, ¿qué piensan? No, muy bien, no es una componente conexa. ¿Por qué? Porque no es maximal. Este subgrafo, ¿sí?, de este grafo en total, ¿sí?, está contenido en el subgrafo conexo 2, 3 y 9 y las aristas que lo conectan, ¿no? La arista 2, 9, la arista 9, 3 y la arista 3, 2. ¿Sí? Entonces, no es una componente conexa 2, 3 con la arista también que conecta 2 con el 3, porque está incluido en otro subgrafo conexo. Por ende, no es una componente conexa. Sí, bien.
Entonces, las componentes conexas, ¿sí?, son subgrafos que son conexos, pero que son maximales, ¿sí? Entonces, el subgrafo puede ser tan grande como el grafo, ¿sí?, del cual partimos, como en este ejemplo, o puede ser, como en este caso, que es un grafo que no es conexo y tiene dos subgrafos que son conexos, ¿sí? ¿Qué significa que es maximal? Que no hay otro subgrafo conexo que lo contenga. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, puedo tener un subgrafo conexo que sea 2 y 3, como que contiene a los vértices 2 y 3, y la arista que conecta 2 con 3. ¿Sí? Eso es un subgrafo a partir de este grafo. Y ese subgrafo, que estoy haciendo redondelito, ¿sí?, es conexo, porque yo puedo llegar desde 2 a 3 y desde 3 a 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es una componente conexa de este grafo. ¿Por qué? Porque está contenido en el subgrafo conexo 2, 3 y 9, con las aristas que conectan dichos vértices. ¿Se entiende ahí? No, bien, ¿qué no se entiende? A ver, a ver, a ver, a ver, veamos. A ver. ¿Se ve el pizarrón ahí? Bien, entonces supongamos que tenemos el siguiente grafo, ¿no? ¿Sí? Entonces, los vértices van a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Las aristas van a ser, ¿dónde estamos? Van a ser 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, y nada más. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos los vértices y las aristas. Bueno, entonces, un subgrafo posible, ¿sí?, vamos a poner B', sería tener 1, 4 como vértices y el conjunto de aristas vacío. ¿Sí? Eso es un grafo posible, ¿estamos de acuerdo? Bien. Hasta ahí estamos. Vamos a agarrar otro subgrafo que nos sirva para lo que estamos. Entonces, supongamos que tomemos
tomamos 1, 2, 3, y tomamos como arista 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Entonces, nuestro subgrafo sería este que está acá. ¿Correcto? Bien. Entonces, otro subgrafo posible, ¿sí? Otro subgrafo posible sería tenemos 1, 2, y las aristas son 1, 2, y nada más. Entonces, el otro subgrafo que tenemos es este que está acá. Este que está acá, este es este que está ahí. ¿Hasta ahí estamos todos? Bien, ahora pregunta. El que está delimitado por el fibrón azul es 1, o sea este, 1, 2 con la arista 1, 2. ¿Es conexo? Sí, es conexo, es conexo, este es conexo. Y el que está delimitado con el fibrón rojo, 1, 2, 3, y con las aristas que conectan dichos vértices. ¿Es conexo? Sí. Bien. Perdón, ahí creo que hay una. Katia, ¿es conexo este por qué? Porque yo puedo ir desde 1 hasta 2 y desde 2 hasta 1. En estos, cualquier vértice que tome, 1 o 2 en este caso, hay un camino que los conecta. Bien. Lo mismo sucede con el rojo. Con el que está delimitado con el rojo. Bien, es conexo. Ahora, pregunta. ¿El que está delimitado con rojo es una componente conexa? Bien. Es una componente conexa porque para este grafo no hay otro subgrafo que contengan estos vértices con estas aristas que sea contenido. Ahora, claro, eso es maximal. Entonces, ¿el azul es una componente conexa? Claro, ahí acaban de responder, ahí Arturo respondió. Claro, el azul no es una componente conexa porque está incluido en el que está delimitado con rojo, en el subgrafo 1, 2, 3, con estas aristas. Ahí se entiende por qué uno es una componente conexa y la otra no. Sí, Juliana, ¿qué parte no se entiende? A ver, por ahí. Sí, 1 y 2, ¿qué pasa con 1 y 2? Son conexos, sí, es un subgrafo conexo. Hasta ahí vamos. Sí. Claro. 1, 2 y 3 también es un subgrafo conexo. Digamos, la diferencia es que, digamos, a ver, lo que tienen en común, empecemos por lo que tienen en común. Lo que tienen en común es que son subgrafos de este grafo, ¿sí? Los dos que definimos, y que los dos son conexos. Eso es lo que tienen en común. La única, digamos, lo único que difieren es que el más grande, el que está compuesto por 1, 2 y 3, cumple con la definición de componente conexa, porque no existe otro subgrafo, ¿sí?, mayor que lo contenga. Este es el máximo subgrafo
de este grafo que es conexo. Y eso cumple la definición de componente conexa. Este no cumple la definición de componente conexa porque está incluido tanto los vértices como la arista en otro subgrafo mayor, ¿sí? que lo contiene. El subgrafo mayor, ¿cuál es? 1, 2 y 3 con estas aristas. Claro, si 4 estuviera conectado acá, ya ahí tenemos que 1, 2 y 3 no es una componente conexa. La componente conexa sería 1, 2, 3 y 4 y todas las aristas. Porque sería el maximal. El grafo máximo. ¿El resto entendió? El scroll no me ayuda. A ver. Bueno, claro, si el 5 estuviera conectado al 4, o sea, si tuviéramos la conexión entre todos los vértices, la componente conexa sería todo el grafo. Profesor, ¿Sí? em, que sea el subgrafo conexo más grande, ¿lo hace la componente conexa o lo hace la componente conexa maximal? No, el componente conexa se define como el subgrafo conexo maximal. O sea, no existe otro subgrafo que lo contenga. ¿Sí? Que sea conexo. Sí, claro, que sea conexo, exactamente. Ok. Está bien. Componente se define como una parte del grafo y que sea maximal es el máximo. ¿Sí? O sea, sí. A ver, fíjense en el ejemplo de la transparencia. Ahora seguimos sobre el pizarrón. ¿Sí? Fíjense que las componentes conexas están marcadas con los círculos. Entonces, en este grafo que no es conexo, la componente conexa sería 2, 3, 9 y 7 y 5. Y ahí creo que en la próxima transparencia las marca. ¿Sí? Porque son los subgrafos conexos, ¿sí? Que no son contenidos en ningún otro subgrafo conexo a partir del grafo al partir del grafo con el cual estamos generando los subgrafos. ¿Sí? Entonces ahí se ve bien el ejemplo. En este caso las componentes conexas serían este que está acá y este que está acá. Se trabó, bueno. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Se ve ahí? Bueno, lo que está encerrado en rojo son las componentes conexas para este grafo. Claro, el subgrafo compuesto por 5 y 7, ¿sí? No hay otro subgrafo que contenga a estos dos vértices con la arista que sea conexo.
Claro, entonces, exactamente, y ahí cumple la definición de maximal. ¿Estamos chicos ahí? Bien. Cámara. Bien. Entonces, bueno, el mismo concepto se aplica para grafos dirigidos. En lugar de hablar de componente conexa, el término que vamos a utilizar va a ser componente fuertemente conexa. ¿Sí? Entonces, bueno, una componente fuertemente conexa es el máximo subgrafo fuertemente conexo. Lo mismo que en el caso anterior, que en el caso de grafos no dirigidos. ¿Sí? Un grafo dirigido no es fuertemente conexo, ¿sí? Si existen varias componentes fuertemente conexas. Eso está claro. O sea, si tenemos más de una componente fuertemente conexa, quiere decir que el grafo no es fuertemente conexo. Entonces, el, el ejemplito que estaría mirándolo de frente a la derecha, es fuertemente conexo, ¿sí? Porque cualquier par de vértices que tomemos, existe un camino hacia ellos. Entonces, este sería, todo el grafo sería la componente fuertemente conexa, ¿no? Y en este, ¿sí? Es un grafo que no es fuertemente conexo. Porque, por ejemplo, si queremos llegar desde B hacia H, no hay camino posible. Entonces veamos qué componentes fuertemente conexas tienen. Tienen el subgrafo compuesto por C, B y S, con la arista que conecta C y B y S y C, y después las otras dos componentes conexas, perdón, fuertemente conexas, es F y H. Ahí está la etiqueta. ¿Estamos? Es el mismo concepto que el anterior. Si se entendió en el anterior, acá tendría que ser inmediato. Tendría que entenderse inmediatamente. Claro, porque son subgrafos que no que serían de un solo elemento eh, y sería conexo, digamos. Ese elemento se puede llegar a sí mismo, ¿sí? Es fuertemente conexo. A ver, C, C y B. A ver, fíjense que también tiene que cumplir la condición de que sea un subgrafo fuertemente conexo maximal. Si yo tomo C y B, ¿sí? Primero y principal, ese subgrafo va a tener como arista la arista que conecta C con B. Ya arrancamos de que no es conexo. Ya arrancamos ahí con que no es conexo. Y si hubiera, qué sé yo, la vuelta, una arista que conectara B con C, no estaría cumpliendo la parte de maximal. Entonces, tiene que ser maximal y fuertemente conexo. Entonces sería, en este caso, C, B, S y C, ¿sí? Con las aristas correspondientes. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahí? Buenísimo. A ver, ¿hay alguno que haya quedado con alguna duda? Okay. Ahora lo que vamos a empezar van a hacer con las representaciones. Bien. Eh, para, a
a pedido ¿cómo se llama? De algunos alumnos, voy a tratar de no bifurcarme en preguntas que no tienen que ver con el tema que estamos dando hoy. Lo que sí vamos a hacer es, digamos, una vez que terminemos el tema, lo que quieren hablar de otras cuestiones, tratamos de abordarla, ¿no? Siempre y cuando sea del ámbito de la materia. Y voy a tratar de focalizarme y tratar de avanzar lo máximo posible porque si no hay chicos que están prestando mucha atención y si nos bifurcamos no les funciona o digamos, es un esfuerzo que ponen que no se ve recompensado. Entonces, sigamos con el tema. Las dos representaciones que vamos a ver son matriz de adyacencias y listas de adyacencias. Entonces, ¿cómo funciona? La matriz de adyacencia va a ser una matriz cuadrada, ¿sí? Que va a tener tantas filas como columnas, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de vértices que tenga el grafo. Entonces, fíjense que en este grafo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vértices, por ende la matriz va a ser la matriz cuadrada va a tener 25 posiciones. 5 columnas, digamos, viéndolas así, y 5 filas. Entonces, si nosotros vemos que hay adyacencia, por ejemplo, entre el vértice 1 con el vértice 2, en la fila que corresponde al vértice 1, buscamos la columna que corresponde al vértice 2 y ponemos un 1. ¿Sí? Si, por ejemplo, detectamos que no hay adyacencia entre el 1 y el 4, vamos a la posición, a la fila del 1, columna 4 y ponemos un 0. Entonces, para este caso, la presencia de un 1 en una celda de la matriz cuadrada significa que hay adyacencia, que hay una arista que conecta dichos vértices. Y en cualquier otro caso, o sea, la carencia de adyacencia, va a estar representado por el valor 0. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Como esto es un grafo, o sea, podemos ir desde 1 hasta 2, como de 2 hacia 1, si tenemos una adyacencia entre 1 y 2, vamos a tener una adyacencia entre 2 y 1, ¿sí? Para representar que podemos ir para acá y para acá. ¿Está bien? Claro, exactamente, para los no dirigidos, ¿sí? Profesor, ¿Sí? esta representación no haría necesario que todos los valores sean continuos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, o puede servir con cualquier valor que tomen los vértices. No, vos lo que vos podés asociar, por ejemplo, la columna, perdón, la fila 1 corresponde al vértice que almacena, qué sé yo, el valor A. La columna 2 al que es valor B y así sucesivamente. Vos podés hacer ¿cómo se llama? Una relación entre el vértice y la fila de la matriz que modeliza las adyacencias de dicho vértice. ¿Se entiende? ¿Me expliqué, mejor dicho? No sé si se entiende, ¿me expliqué? Sí. Entonces, ¿dónde estoy? Bien, eso en el caso de los no dirigidos. En los casos de los dirigidos, claramente, o sea, las adyacencias tienen un sentido. O sea, 1 es adyacente de 2, y como no hay una arista que va desde 2 hacia 1, ¿sí? No hay adyacencia. Fijémonos en la matriz. Entonces,
tenemos una adyacencia desde 1 hacia 2. Entonces, en la fila que corresponde al 1, columna 2, encontramos un 1. Pero no, perdón, pero no pasa lo mismo que pasaba en los grafos no dirigidos. En la fila que corresponde al vértice 2, columna 1, encontramos un 0. Con lo cual, nosotros podemos transitar desde 1 hacia 2, pero no desde 2 hacia 1. ¿Sí? Bien, entonces, fijémonos la fila que corresponde al 1. Entonces, el 1 tiene adyacencia con 2, ¿sí? Vamos a la fila 1, columna 2, encontramos un 1. Ahora, el 1 tiene adyacencia con el 4, vamos a la fila del 1, columna 4, encontramos un 1. El resto de las posiciones tiene 0 y está bien, porque fíjense que el 1 nada más tiene adyacencia con el 2 y con el 4, con ninguno más. ¿Está bien? Bien, ¿hay alguna? A ver. Estoy leyendo la pregunta, denme un segundito. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que acabo de explicar? Bien. Entonces, vamos a analizar un poco esta solución. Claramente, el costo espacial, el costo de almacenar la matriz, va a ser el número de vértices al cuadrado. Ya que la matriz es cuadrada a partir del número de vértices, claramente vamos a tener que reservar espacio en memoria, ¿sí? Acorde a esa condición. O sea, sería el costo espacial, el orden del costo espacial sería el número de vértices al cuadrado. Bien, ¿cuándo nos sirve esta representación? Es útil cuando nosotros tenemos un número de vértices pequeño. ¿Por qué? Porque el costo espacial se convierte en pequeño. O para grafos que son densos. ¿Qué significa densos? Que el número de aristas es proporcional al cuadrado de los vértices. ¿Sí? Desde el punto de vista de tiempo de ejecución, ¿sí? Y en particular en consultar la adyacencia entre, en este caso, el vértice U y el vértice B, es tan solo hacer un acceso directo a la posición, a la fila U, columna B, y fijarse si hay un 1 o hay un 0. Por ende, el tiempo de consultar la adyacencia pasa a ser de orden constante. ¿Estamos? Digamos, nosotros entendemos como un grafo denso aquel que tiene el número de arista aproximado al número de vértices al cuadrado. Por ejemplo, en el caso anterior sería, para atrás, tenemos 5 vértices y tener el número de aristas que sea proporcional a, digamos, proporcional, no, que se aproxime a 25, ¿no? Que sería 5 al cuadrado. A eso entendemos que es denso, que hay un número de aristas cercano al número de vértices al cuadrado. ¿Y qué tan cercano? Y es, digamos, y es, digamos, a ver, si tenemos, qué sé yo, 25 eh,
digamos, el número al cuadrado, el número de vértices al cuadrado es 25 y cercano sería, qué sé yo, de 20 en adelante, de 18 en adelante, algo aproximado, digamos. No podemos poner la barrera y de ahí para atrás o de ahí para adelante es cercano digamos, conviene usar la representación de matriz de adyacencia o no. O, por ejemplo, si me preguntaran qué tan pequeño es el número de vértices, y qué sé yo, por ahí de 10 vértices, 10, digamos, digamos, a mi criterio sería de 10 vértices o menor. Pero, digamos, si tenemos, qué sé yo, 10.000 vértices, y ya ahí no sería un número pequeño de vértices. No sé si se entiende. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahí? Voy a esperar que terminen todo de escribir porque por ahí alguien quiere hacer una pregunta. Una arista no dirigida, ¿sí? En la representación tenés que marcar tanto, a ver, por ejemplo, en esta representación, ¿sí? Que es la de matriz de adyacencia, la matriz de adyacencia indica el nivel, digamos, si hay adyacencia, por ejemplo, entre 1 y 2, ¿sí? Y también si hay adyacencia entre 2 y 1. Entonces, en este caso tenés que poner, porque estás en presencia de un grafo no dirigido, entonces existe tanto adyacencia desde el 1 hacia el 2, como desde el 2, acá, desde el 2 hacia el 1. Entonces tenés que poner un 1 en esas dos posiciones, ¿sí? Bien. Eh, claro, exactamente. Vas a tener, eh, digamos, dos, perdón, dos celdas ocupadas, ¿sí? La celda 1, 5 y la 5, 1, y para todos los casos sería igual, ¿sí? Tanto la adyacencia desde el 1 hacia el 5 como del 5 hacia el 1. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas, claro, por 2, 14. Igual, si contamos los unos, sabemos la cantidad de adyacencias marcadas y, bueno, con la arista, contando las aristas y multiplicando por 2 el número de aristas, sabemos también eh, las celdas ocupadas en la matriz. Bien. No, perdón, no entiendo, Tomás, a qué haces referencia con candeidas. ¿Qué sería candeidas? Claro, pero el tema que no. Claro, por eso. Primero vamos a tratar de terminar de entender matriz y después pasamos a la otra representación.
Bien. Nicolás, me quedó colgada tu pregunta. Eh, digamos, nosotros hacemos más hincapié en el análisis de la matriz de adyacencia, hacemos hincapié en, primero, el costo espacial, ¿sí? ¿Y qué significa que tengamos este costo espacial? Significa que vamos a ocupar el número de vértices al cuadrado para representar las adyacencias. Entonces, si tenemos un número muy grande, por ahí se nos vuelve prohibitivo usar esta representación, ¿sí? Si tenemos un número muy grande de vértices, siempre estoy hablando del número de vértices. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuándo sería conveniente usarlo? Y cuando tenemos un número pequeño de vértices, ¿sí? O tenemos grafos que tenemos tantas aristas como tener el número de vértices al cuadrado, que es lo que estaría reservando la matriz. Entonces, primero tenemos en cuenta eso. Y después hacemos hacemos un análisis con el otro aspecto importante, en nuestro caso siempre es el que más importancia le damos, que es al tiempo de ejecución. Entonces, ¿cuánto tardamos usando esta representación, ¿sí?, al intentar hacer una consulta sobre una adyacencia entre un vértice, en este ejemplo, un vértice U con respecto al vértice B? O sea, si hay adyacencia entre el vértice U y el vértice B. ¿Cuánto tiempo tardamos? Y tardamos un tiempo constante, porque es solamente ir a esa celda de la matriz y examinar y ver si encontramos para la representación anterior un 1, entonces hay adyacencia, y si encontramos un 0, no hay adyacencia, ¿sí? No sé si eh, eh, digamos, te estoy respondiendo a lo que me preguntaste. No nos queremos meter en conceptos, eh, digamos, muy complejos, porque recién estamos comenzando y tenemos que dar pasitos chiquitos para poder ir entendiendo lo que es, digamos, por ejemplo, cómo representar un grafo desde un lenguaje de programación y qué alternativas tenemos, ¿sí? Entonces, entonces tratamos de ir despacito. Bien, ahora pasemos a la próxima. Bueno, en el caso anterior, nosotros habíamos visto la representación de matriz de adyacencia para grafos que no eran pesados. Fíjense, a ver si me deja, que las aristas no tienen ningún costo asociado el transitar por ellas, ¿sí? No tienen ni un costo ni un peso, tanto en el grafo no dirigido como en el grafo dirigido. Entonces, cuando nosotros tenemos que representar un grafo pesado con una matriz de adyacencia, en lugar de guardar un 1, por ejemplo, en este caso tenemos adyacencia entre el 1 y el 2. Entonces, fila 1, columna 2, en lugar de guardar un 1, acá lo que hacemos es guardamos el peso directamente, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí?, la carencia de adyacencia es el valor 0. Entonces, si encontramos un valor distinto de 0, como 10, 8, menos 1, 15, significa que hay adyacencia entre el vértice ubicado en la fila con el vértice que representa la columna. Y si encontramos un 0, quiere decir que no hay adyacencia. Por ejemplo, el 4 no tiene adyacencia con el 1 porque hay un 0, ¿sí? Entonces, fíjense que no hay adyacencia 4, 1. Pero el 4 tiene adyacencia con el 2, ¿sí? Hay una arista que comunica con el 2.
¿Y cuánto es el costo que tiene esa arista? Y tiene un costo igual a 12. Entonces, con esa misma celda nos va a servir para indicar la adyacencia y el costo que tiene asociado el tránsito por dicha arista. ¿Sí? A ver, preguntas. Si hay, o sea, fíjense que en este caso la matriz es una matriz entera. Entonces vamos a tener que definir un valor para indicar la carencia de adyacencia. Y ese valor no tiene que estar dentro de los posibles pesos. Entonces, en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, se asume que los valores van a ser o mayores a ceros, o mayores a 0 o menores que 0. Pero nunca va a haber una arista que tenga costo 0, porque si no, me empieza a colisionar con el valor que estoy usando para indicar la carencia de adyacencia. ¿Se entiende? Bien. Bueno. ¿Cómo saqué el costo, por ejemplo, de qué cosa? De- no. Los costos están asociados a las aristas, no a los vértices. ¿Sí? Por ejemplo, transitar por la arista que une 4 con 2 tiene un costo 12. Entonces, en la matriz de adyacencia, esto que lo veo gráficamente, cómo está modelizado o cómo está diseñado en una matriz de adyacencia. Bueno, la fila 4 que corresponde al vértice 4, en la celda que corresponde a la columna 2, ¿sí? Encontramos un 12. Entonces, indica que entre el vértice 4 y el vértice 2 hay adyacencia. Y el costo de transitar esa arista, ¿sí? 4, 2, es igual a 12. ¿Sí? Después, fíjense que en la fila que corresponde al vértice 4 están todos, hay solo valores en cero, ¿sí? A excepción de esa que nombré anteriormente. Eso quiere decir que el 4 no tiene otra adyacencia que la que comunica el 4 con el 2. Otra vez, vuelvo a repetir. ¿Sí? Bien, a ver. Lo del 6. El 6 tiene, por ejemplo, tiene una arista que parte del 6 y termina en el 6. Entonces, en la posición 6, 6, ¿sí? Vamos a encontrar un valor que es distinto de 0. Ese valor que es distinto de 0 corresponde al costo de transitar esta arista. Y es 9. Entonces, la arista que es un bucle, o sea que parte del 6 y termina en el 6, tiene un costo asociado a 9. Si encontrábamos un 19, la arista tendría costo 19. Y así para cualquier eh, otra arista que tenga costo. Por ejemplo, la arista que parte del 3 y eh, digamos que parte del 3 y tiene como destino el 5, tiene un costo de menos 1. Entonces, fila 3, columna 5, encontramos un menos 1. Bien, a ver. Eh, sí, digamos, los números que están asociados a las aristas son los costos que tienen dichas aristas, porque estamos en presencia de un grafo pesado. ¿Sí? Para este grafo pesado, ¿sí? El costo, por ejemplo, de ir de 1 a 4 es 8, el costo de ir de 1 a 2 es 10, el costo de ir de 4
a 2 es 12. Y así para todas las demás aristas. ¿Sí? Sí, grafo pesado, grafo ponderado es lo mismo. ¿Sí? Son sinónimos. Estamos hablando de la misma estructura. ¿Sí? Pero tiene que quedarle claro que los costos están asociados a las aristas, no a los vértices. ¿Eh? El peso o el costo está asociado a la arista. Bien. ¿Estamos? ¿Puedo avanzar en la próxima transparencia? Espero que termine de escribir. Bien. Bueno, la otra alternativa que tenemos para representar los grafos es utilizar una lista de adyacencia. Entonces, con la lista de adyacencia lo que vamos a tener va a ser una estructura, ¿sí? Puede ser un arreglo, un vector, una lista, ¿sí? Y cada una de esas posiciones va a representar un vértice. Dentro de cada una de las posiciones vamos a tener a su vez otra lista con las adyacencias. Entonces, el 1, ¿con quién tiene adyacencia? El 1 tiene adyacencia con el 2 y con el 5. Entonces, los adyacentes del 1 es el 2 y el 5. ¿Sí? El 2, ¿a quién tiene como adyacente? Al 1, al 5, al 4 y al 3. Entonces, vamos a encontrar una lista. Perdón, en la posición correspondiente al vértice 2, encontramos una lista que tiene como dato el 1, el 5, el 3 y el 4. Y así para todos los vértices. Fíjense lo mismo que sucedía con la matriz de adyacencia, que en los grafos no dirigidos, si tenemos adyacencia entre el 1 y el 2, vamos a encontrar un valor en la lista de adyacencia correspondiente al 2 en el 1, y en el 2 vamos a encontrar un valor correspondiente al 1, ¿sí? También indicando de que podemos ir tanto desde 2 hacia 1 como de 1 hacia 2. ¿Sí? También otra cosa a tener en cuenta, que ahí justo lo preguntaron, es que las listas no están ordenadas. ¿Sí? Podría aparecer, por ejemplo, qué sé yo, 4, 3, 5 y 1. Esto, las listas de adyacencia no definen un orden en el cual están insertados los vértices adyacentes, o la referencia a los vértices adyacentes. Bien, en los grafos dirigidos, digamos, vamos a tener menos que en un grafo no dirigido, digamos, menos cantidad de elementos en la lista de adyacencia. Por ejemplo, para ir del 1 al 2, digamos, perdón, desde el 1, desde el vértice 1 podemos ir al 2 y al 4. Entonces, en la posición del 1 vamos a encontrar un elemento en la lista de adyacencia que corresponde al 2 y un elemento que corresponde al 4. Después, del 2, ¿hacia dónde podemos ir solamente? Hacia el 5. Entonces, la lista de adyacentes del 2 corresponde nada más que al 5 y así sucesivamente. Es el mismo criterio que se aplicaba en matriz de adyacencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que bastante intuitivo, digamos, tomando en cuenta lo anterior. ¿Preguntas? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿están escuchando, chicos, o se cortó?
Sí, sí, por ahí deben estar tomando examen o haciendo alguna otra actividad sobre esta misma plataforma y por eso colapsó, pero veamos si nos deja terminar la teoría. Vamos a esperar un ratito que estemos todos. Sí, Juliana, tiene toda la pinta de que saturamos digamos, el aula virtual. Yo tuve que salir y después no podía entrar, hasta que entré sin audio y les avisé por el chat que la iba a matar. Sí, sí, murió mal. Bueno, sí, sí, no, más de 100 no. Tenemos, digamos, los mejores días 70 por ahí. Bien, bueno, no sé si me escucharon toda la explicación de lista de adyacencia o se cortó antes. Yo cuando pregunté si se entendía, ahí fue donde morí, pero claro, no lo pudo soportar el servidor. Bien. Eh, bien, Franco. Sí, dispara. A ver, justo el chat se me movió y no vi la pregunta. A ver. No son ordenadas. Las listas eh, tienen un ordenamiento ad hoc. O sea,
no es que van a estar ordenados, por ejemplo, digamos, no puedes suponer que los vértices sean comparables, por hablarlo con algo que manejamos todos, que es la cuestión comparable de Java. O sea, los vértices y digamos, cómo están ubicados, perdón, las indicaciones dentro de la lista de adyacencia de los vértices que son adyacentes, por ejemplo, en este caso al 2, ¿sí? No llevan un orden, ¿sí? Porque tampoco podemos suponer de que puedan ser ordenados, digamos, pueden ser ordenados bajo algún criterio los vértices. No sé si me expliqué. Bien, bien. Matías, a ver, Matías está escribiendo, a ver si... Eh, a ver, por ejemplo, vamos... Claro, o sea, vos querés ver, vamos a reformularlo, eso que escribiste, vos querés saber si el vértice 4 tiene adyacencias, por ejemplo, con el 1, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esta. Entonces, lo que haces es, vas a la posición que representa al vértice 4 y buscas en la lista de adyacencias, ¿sí? Una posición dentro de esa lista de adyacencias que haga referencia a que tenés como adyacente el 4. En este caso no lo vas a encontrar, entonces vas a saber que no sos, eh, digamos que no tenés como adyacente al 1, ¿sí? Estamos viendo si el 1 era adyacente con el 4. ¿Se entiende? Y como vos buscás eso en una lista secuencial, esa búsqueda vas a tener que examinar cada una de las posiciones para saber si es adyacente o no. O sea, eh, vos estás buscando saber si un vértice que no es adyacente a tu vértice, al vértice que estás parado, ¿no? Entonces, ese sería el peor caso. ¿Por qué? Porque tenés que examinar toda la lista de adyacencias de ese vértice en particular para decir si no es adyacente. Eso en el peor de los casos es el grado del grafo. En el peor de los casos vas a analizar, ¿sí?, tantas posiciones como grado tenga el grafo. ¿Se entiende ahí? Eso igual aparece en la siguiente transparencia. Sí, Agustín. Sí, para que vuelva para atrás. El nodo 1 conecta con el 2. Y el 2... ¿No? Fíjate que acá la punta de la flecha apunta al 2. Entonces eso te indica el sentido. El sentido va desde el 4 al 2. ¿Sí? Si vos estás parado en el 2, para el único lado que podrías ir sería para el vértice 5. ¿Está bien? No, no representa camino, representa adyacencia. La lista representa adyacencias. ¿Sí? Vos estás parado en un vértice y ¿quién tenés como adyacentes? Por ejemplo, en el 1, el 4 y el 2. Entonces en la lista siempre va a aparecer
digamos, los adyacentes, en este caso el 2 y el 4. No es que es el camino que, si yo salgo del 1 para llegar al 4 tengo que ir al 2 y después al 4. No, lo que representa es quiénes son adyacentes al vértice. ¿Sí? ¿Todos entendieron? No estamos representando un camino, estamos representando los adyacentes de un vértice. Bien. Perfecto. Entonces, vamos al análisis. Bien. Bueno, está claro que en un grafo dirigido la suma de las longitudes de la lista será la cantidad de aristas. Entonces, veamos. Acá tenemos 2, acá tenemos 1, acá tenemos 2, ¿sí? Llegamos hasta ahora 5, 6, 7, 8. Entonces tiene que haber 8 aristas. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? En un grafo no dirigido vamos a tener el número de aristas por 2, porque ya tenemos que, digamos, la suma de las longitudes de las listas de adyacencia va a ser 2 veces la cantidad de aristas. Porque si tenemos una adyacencia desde el 1 hacia el 2, vamos a tener que indicar la adyacencia desde el 2 hacia el 1. Claro, porque son ida y vuelta. Mejor dicho, imposible. Entonces, eso está indicado, creo que en el punto, claro, en esta parte de acá. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, el costo espacial, ¿sí?, va a ser el número de vértices más el número de aristas. Esto es una representación apropiada. Eso representa el número de aristas. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, esto es apropiado para los grafos que no son densos, ¿sí? Donde el número de aristas es muy menor, ¿sí?, al número de vértices al cuadrado. Entonces, cuando son grafos, vamos a decir, dispersos, que no son muy densos, conviene representarlo con una lista de adyacencia. ¿Sí? Bueno, la desventaja viene en cuanto al costo temporal. ¿Sí? En la otra representación teníamos un costo temporal igual a un orden constante, y acá vamos a tener que el orden va a ser igual al grado del grafo. ¿Sí? Y esto es muy cercano al orden lineal, o sea, el número de vértices. Entonces, bueno, ganamos en cuanto al costo espacial, pero tenemos una deficiencia en cuanto al costo temporal. Y no sé, me quedaría lo de grafos pesados. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, cuando tenemos un grafo pesado, un grafo ponderado, ¿sí?, además de guardar la adyacencia, tenemos que guardar el peso asociado a la arista. ¿Cómo hacemos eso? En cada posición de la lista de adyacencia vamos a guardar, además del vértice digamos, con el cual tenemos adyacencia, vamos a guardar el costo asociado de transitar esa arista. Por ejemplo, tenemos una adyacencia entre el 1 y el 2, y la arista que conecta el 1 con el 2 tiene costo 10. Entonces, guardamos en la posición de la lista de adyacencia el vértice con el que estamos siendo adyacente, o la indicación, o lo que ustedes guarden para referenciar el vértice adyacente, y el costo asociado a transitar esa arista. ¿Sí? También tenemos una adyacencia con el 4 desde el 1, ¿sí?, la arista 1, 4. ¿Sí? Entonces, en la lista de adyacencia del 1 vamos a tener
un elemento, una posición donde vamos a encontrar el 4 y el costo de transitar dicha arista. El costo es 8, entonces vemos que también tenemos almacenado junto con el 4 el 8. Y así para el resto de las aristas pesadas, ¿no? A ver. Bien. Juliana, me reformulas la pregunta y Arturo por ahí te pediría también. O sea, en cada una de, digamos, en cada una de las posiciones de la lista de adyacencia vas a tener que almacenar dos valores. Supongamos el índice de la posición de la lista de vértices, que corresponde a la adyacencia, y el peso. ¿Sí? Dos valores. Uno que corresponde al vértice y otro que corresponde al peso. Bien, veo que están escribiendo, así que espero ver qué dudas tienen. Bien. ¿Se entendió? Bueno, ahora vamos a levantar la otra transparencia. Bueno, hoy vamos a comenzar con la parte de recorridos. ¿Sí? Entonces, para la parte de recorridos, vamos a ver qué pasó. ¿Pasó algo, Juliana? Porque veo un... Ah, no, está bien. Pensé que se había vuelto a romper la plataforma o que había algún problema con algún compañero. Bueno, no importa. A ver, entonces, los dos recorridos que vamos a ver es el Defer Search y el Buffer Search. Estos dos recorridos son generalizaciones de recorridos que vimos para árboles generales. ¿Sí? El Defer Search es una generalización del preorden y el Buffer Search es una generalización del recorrido por niveles de árboles generales. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a plantear un problema. ¿Sí? Entonces, el señor H es un guía de turismo, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires. Su trabajo consiste en mostrar a grupos de turistas diferentes puntos de interés de la ciudad. Estos puntos de interés están conectados por rutas en ambos sentidos. ¿Sí? Entonces, podemos ir tanto desde el punto A, al punto B, como del punto B al punto A. ¿Sí? Dos puntos de interés vecinos tienen un servicio de bus que los conecta. ¿Sí? Y ese servicio de bus tiene una limitación en la cantidad de máxima de pasajeros que puede transportar. Entonces, yo para ir desde el punto A al punto B o desde el punto B al punto A, de acuerdo sea el sentido que querramos, ¿sí? Voy a tener una limitación en cuántos pasajeros puedo transportar, ¿sí? Entre esos dos puntos. Dada esta limitación, ¿sí? El señor H no siempre puede transportar todo el contingente de turistas, ¿sí? De una sola vez. Bien. Entonces, tenemos esa problemática y en el ejemplo esa problemática está modelada con un grafo. ¿Sí? En este ejemplo tenemos un grafo que modela esa problemática.
donde en este grafo tenemos 7 puntos de interés que están representados por los vértices, y las aristas representan los servicios de bus, ¿sí?, que conectan dichos puntos de interés. El costo de la arista es la cantidad máxima de pasajeros que pueden transportar un servicio de bus, ¿sí? Entonces, nuestra tarea es, nos van a dar un grafo con estas características y nosotros tenemos que calcular para dos vértices cualesquiera, ¿sí?, la mejor ruta, y entendiendo por mejor ruta la que el señor H tenga que hacer la menor cantidad de viajes posible. ¿Se entiende hasta ahí? No, digamos, para el ejemplo, el grafo que vamos a utilizar es un grafo no dirigido, porque yo puedo ir tanto desde 1 hacia 2 como desde 2 hacia 1, ¿sí? Bien. O sea, avancemos y... Entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo concreto sobre nuestra problemática. Entonces, para este ejemplo, la cantidad de turistas a transportar es 99. Y tenemos que ir desde el punto 1 al punto 7. ¿Sí? Entonces, nuestra tarea es decirle al señor H cuál es la ruta que le va a permitir hacer la menor cantidad de viajes. ¿Por qué? Porque dependiendo qué ruta tomemos, vamos a poder llevar cierta cantidad de turistas. El resto de turistas se van a quedar esperando en el punto 1, con lo cual tomamos una ruta y después tenemos que volver a buscar el resto de los turistas, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo es minimizar esa cantidad de viajes que tiene que hacer el señor H para depositar el contingente de turistas completo en el vértice destino. ¿Se entiende? Entonces, fijémonos, claramente hay más de una ruta, ¿sí? Entonces, una ruta posible sería 1, 2, 4, 3, 6 y 7. ¿Sí? Esperando que terminen de escribir todos, así. No, 99 es el número de turistas que están depositados en el origen, que sería en el 1, en el vértice 1. Claramente, ninguna de las rutas que elijamos tiene la posibilidad de transportar los 99 de una. Entonces, voy a ir fraccionando de acuerdo a mi máxima capacidad de transporte. ¿Se entiende, Diego? Bien, entonces, tomemos la primera. ¿Cuánto va a ser la cantidad máxima de turistas que voy a poder transportar? ¿Sí? O sea, yendo desde 1 hacia 2, desde 2 hacia 4, desde 4 hacia 3, desde 3 hacia 6, desde 6 hacia 7. 20, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo que es 20? Porque... A ver, esperemos. O sea, yo desde acá a acá puedo transportar 30. Desde acá hasta acá puedo transportar 25. Hasta ahora el número máximo es 25 porque es el menor, el cuello de botella lo tengo acá hasta ahora.
Después, de acá hasta acá, puedo transportar 40, entonces estos 25 me siguen pasando. Desde acá hasta acá, el cuello, ahora el nuevo cuello de botella es 20. Entonces, lo máximo que puedo transportar es 20 hasta ahora, y desde acá hasta acá es 30. Estos 20 entran holgadamente, entonces, en esta ruta, el máximo número de turistas, perdón, de pasajeros, quiero decir, de pasajeros, es 20, con lo cual sería 19 turistas. ¿Por qué? Porque el señor H viaja también. ¿Está bien? O sea, la mayor cantidad de pasajeros de una que puedo hacer entre 1 y 7 en esta primera ruta es 20. ¿Estamos? Ahora, creo que en la otra están puestos todos las cantidades máximas de pasajeros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que elegir una vez que calculé todos los caminos con cada uno de los valores máximos a transportar? Me tendría que quedar, claro, exactamente, con el de mayor capacidad, que es este que está acá, que es 25. ¿Sí? El camino que va desde 1, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7. ¿Sí? Este tiene como cuello de botella 25. Entonces, en cada viaje, ¿sí?, voy a poder transportar 25 pasajeros. Creo que acá está marcado. ¿Sí? Acá calcula la cantidad de viajes. Entonces, la menor cantidad de viajes es 5. Después, todas las demás rutas da un número superior a 5. Por ende, el mejor camino, ¿sí?, es, en este caso, 1, 2, 4, 7. Creo que acá estamos. Acá lo marca, ¿sí? Y así calcula la cantidad de viajes. O sea, va a ser 4 viajes con 24 turistas y el quinto viaje lo va a hacer con los turistas restantes. ¿Sí? No, porque el señor H ocupa un lugar. Entonces, por cada viaje puede llegar 24 turistas. Juan Cruz, ¿entendió? Ahí. Bueno, acá está, ahí está, faltaba esa parte de ahí. ¿Qué, Jesús, qué no se entendió? Fíjate que en el recuadro verde explica el criterio de... no, 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 no. O sea, en cada uno de los viajes el señor H viaja. Fíjate que lleva 24 turistas más el señor H. Claro, cada vez que lleva el grupo de personas, el señor H viaja en el bus y vuelve con el bus vacío a buscar el resto de los turistas que quedaron. ¿Entendió, Jesús? Bien, bueno, pensalo bien y cualquier cosa, digamos, o lo consultas esta clase o la próxima. A ver, Franco.
entiendo que significa que vuelve al vértice 1 así de una. O sea, hace el viaje y después vuelve a buscar el resto. Hace el viaje, vuelve a buscar el resto, y así hasta que todos los turistas que están en el vértice 1 terminaron ubicados en el vértice 7. ¿Sí? No, no, no. Siempre estamos contando los viajes que llevan turistas. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál sería la estrategia? ¿Sí? Del Defer Search es una estrategia que generaliza el preorden en árbol. Entonces, parte de un vértice determinado, ¿sí? De un origen. Y cuando se visita un nuevo vértice, se explora cada camino que salga de él. O sea, yo arranco desde B y después desde B voy a explorar todos los caminos que lo tengan a B como origen. Tomo el primer adyacente, supongamos. Supongamos que el primer adyacente que tomamos de B es U. Entonces, bueno, otra vez vuelvo a explorar todos los caminos que salgan de U. No, perdón. Estoy en B. Mirándolo desde B, cuando termine la ejecución, voy a explorar todos los caminos que tengan a B como origen. ¿Sí? Empiezo a analizar el primer camino que parte desde B. ¿Sí? El primer camino tiene como adyacente a U. Entonces, parado desde U, voy a hacer lo mismo. Voy a analizar todos los caminos que parten desde U. Cuando terminé de ejecutar eso, el control va a volver a B y va a analizar el resto de los caminos. ¿Sí? Es recursivo. No, el primer, no hay... ay, me mataste con... ¿Cómo? ¿El de arriba o el de abajo? A ver. Fíjense. Nosotros cuando calculamos esto, cuando calculamos esto, nosotros analizamos todos los caminos que parten desde uno, ¿sí? Todos los que parten desde uno. Ahora, eso es cuando termine la ejecución tomando desde uno. En el primer paso, ¿sí? Supongamos que tomamos primero 2, ¿sí? O supongamos que primero tomamos 3. Entonces, parados en 3, otra vez vamos a explorar todos los caminos que parten de 3, ¿sí? Y eso se va a hacer, ¿sí? Tantas veces hasta que lleguemos a un vértice que tenga todos los adyacentes visitados, ¿sí? Vamos a llevar un control de qué vértices visitamos, o no tenga más adyacentes, o sea, un vértice que no tiene adyacentes en un grafo dirigido, ¿sí? Pero, si, digamos, en la lista de adyacencias de 1, no hay un orden, no es que vamos a encontrar siempre primero 2, después 3 y último 4. Pueden aparecer en forma desordenada. Entonces, el DFS va a analizar, a ver, en forma distinta, va a empezar a analizar en forma distinta de acuerdo a cómo esté la lista de adyacencia. Pero siempre se van a analizar todos los caminos, eso tiene que tener en claro. Si primero empiezo por uno, si primero empiezo por 2, empezaré por 2. Y si primero está 3, primero apareceré por 3. Pero al cabo de la ejecución voy a tener el mismo resultado, ¿sí? Por ejemplo, primero aparecerán los que tienen como 1, 1, 3 y después aparecerán 1, 2, o aparecerán en distinto orden, pero vamos a tener siempre los mismos resultados. ¿Estamos hasta ahí?
Entonces, vamos a hacer un punteo rápido de esto. Entonces, partimos de un vértice. Cuando se visita un nuevo vértice, se exploran cada uno de los caminos que salgan desde él, como en el ejemplo. O sea, primero visitamos uno y después todos los caminos que salen de uno. Avanzamos, ahora estamos en dos, todos los caminos que en dos y así sucesivamente. Entonces, esto, o sea, hasta que no hasta que no se termine de explorar uno de los caminos, no se comienza con el siguiente. Entonces, si venimos al ejemplo, yo voy a analizar este y este, ¿sí? Y cuando termine de analizar este camino, voy a volver para atrás y ahora empiezo a analizar este, ¿sí? Entonces, en primera instancia exploro el camino que es 1, 2, 5, 7. Cuando vuelvo, ahora exploro este otro camino. Teníamos 1, 2, ahora hacemos 4, 7. ¿Se entiende? O sea, siempre se explora un camino. Una vez que terminé de explorar ese camino, empiezo a explorar el otro. Bien, un camino deja de explorarse cuando llego a un vértice ya visitado. Por ejemplo, tengo 1, 2, 5, 7, 6, 3, y bueno, acá no puedo visitar uno porque ya está visitado. Entonces, pruebo con 4, llego a 4. Entonces, cuando estoy en 4, ya visité 1, ya visité 2 y ya visité 7. Entonces, ese camino se terminó de explorar. ¿Está bien? Porque estamos en 4 y todos los adyacentes a 4, ¿sí?, están visitados. Porque a medida que va avanzando los van marcando como visitados. Estoy acá, lo marco como visitado. O sea, arranco acá, lo marco como visitado. Avanzo 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 acá, lo marco como visitado. Ahora, exploro este, no, está marcado, entonces no puedo ir ahí. Exploro este, está marcado, no, no puedo ir. Entonces el único camino que tengo es llegar a 3. Entonces vengo a 3 y lo marco. Voy a 6. Llego a 6, lo marco y ahora como posible adyacente tengo al 7. El 7 está visitado, entonces no puedo avanzar. El otro adyacente que tengo es el 3, que es de donde venía. Entonces está marcado, no puedo avanzar más. Entonces, para este recorrido, el último vértice en el camino es el 6. ¿Sí? Porque si yo no los marco, puedo quedar recorriendo en un ciclo infinitas veces y nunca terminaría. ¿Sí? Por eso hay que llevar la marca, para llevar un registro de por dónde pasé para no volver a pasar. Entonces, a ver, ¿dónde está el caminito? Bien, entonces, si el grafo, digamos, si estamos en presencia de un grafo no dirigido y no es conexo, o sea, vamos a llegar a un punto donde van a quedar vértices sin visitar. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Empieza a buscar en la lista de vértices cuál no fue visitado y se vuelve a disparar a partir de ese que no fue visitado. Y eso se ejecuta tantas veces hasta que todos los vértices queden visitados. Entonces, ¿se entiende hasta ahí? Bien, en un grafo dirigido, ¿sí?, eso se va a aplicar a las componentes fuertemente conexas, ¿sí? Entonces, si hay más de una componente fuertemente conexa, también va a pasar lo mismo. Voy a tener que buscar los que no están visitados y volver a disparar el defer search. Sí, Jesús.
No, el vértice, un vértice de partida puede ser cualquiera, ¿sí? O sea, vos partís de un vértice. El vértice es el que te den, el que vos elijas, o es ad hoc, ¿sí? El vértice de partida. No tiene que cumplir ningún criterio, por lo menos en el algoritmo. Fíjense que en este ejemplo partimos del vértice D. Entonces, ¿quién tiene como adyacente? B y C. En este caso, la lista de adyacencia, supongamos que está representada por una lista de adyacencia, no está ordenada. Entonces, un recorrido válido sería tanto el que comienza, aparte de D, y sigue con C, o el que sigue con B. En este caso, supongamos que el primero que toma es C. Entonces, viene de D a C, de C a R, de R a H. De H viene a T. De T, ¿sí? Llegamos al final del camino, porque no tiene ningún adyacente. Entonces, vuelve a H. De H va a A. Con A también, estamos en la misma situación que T, no tiene ningún adyacente. Entonces el control vuelve a H, de H ya se quedó sin adyacentes por recorrer, el resto están visitados. Vuelvo a R, R no tiene más adyacentes. Vuelvo a C, C no tiene más adyacentes. Vuelvo a D, D tiene un adyacente por visitar que es B, visita B, y bueno, y ahí vuelve a D y terminaría el recorrido. ¿Sí? ¿Sí? Digamos, Tomás, acá lo que asume que el primero que procesa es C. Podrías asumir vos que el primero que procesa es B. O sea, un recorrido válido también sería, por ejemplo, si tomamos B, entonces sería D, B, H, y desde H podríamos tomar, supongamos, A, T, bueno, D no porque está visitado, entonces ya estos se visitaron, vuelve el control acá, vuelve el control acá, y hacemos el camino que falta, que sería C y R. ¿Sí? A ver. Bien, a ver, me pueden volver a escribir las preguntas que quedaron porque, eh, a ver, Melody, que por ahí estaba, justo tu pregunta estaba sobre lo que estaba explicando y ahora como perdí el contexto, no, ¿me la podés volver a escribir? Y referenciándome a qué era lo que estaba hablando en ese momento. Bien, bueno. Sí, creo que... Cuando termine, en este caso acá, digamos, ya visité los demás y termino en B. No, a H no puede ir porque ya lo visitó anteriormente. Entonces está marcado, no puede ir para H. Buenísimo. Entonces, expresado como una solución recursiva, lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar los vértices todos como no visitados, vamos a elegir un vértice de partida y lo vamos a marcar como visitado. Una vez que elegimos el punto de partida,
para cada una de las aristas, ¿sí? ¿Sí? Que parten de ese vértice U, o sea, para cada uno de los B adyacentes, o sea que existe una arista entre U y B, ¿sí? Y ese B no ha sido visitado anteriormente, llamamos recursivamente, ¿sí? Con el punto 3 y el punto 4, pero esta vez tomando como origen B, ¿sí? Y así va avanzando, ¿sí? El algoritmo. ¿Cuándo finaliza? Finaliza cuando hayan sido visitados todos los nodos alcanzables desde U, ¿sí? Si es que hubiera quedado algún vértice que no ha sido visitado, o sea, que no es alcanzable, lo que hace el algoritmo es toma ese vértice no visitado y vuelve a disparar, ¿sí? El algoritmo recursivo, el de first search, pero como punto de partida ese vértice no visitado. ¿Se entiende? Visto en un pseudocódigo más cercano a un lenguaje de programación, tendríamos un vértice con las marcas, ¿sí? O sea, acá cada uno de esos, perdón, este es el main, arranquemos por el main. Toma el arreglo de marcas y marca cada una de esas posiciones con false, indicando de que no está visitado. Y para cada uno de los vértices del grafo, ¿sí? Si ese vértice, acá va B, no está visitado, dispara el defer search. ¿El defer search qué hace? Marca el origen como visitado y para cada uno de los adyacentes, ¿sí? Que no ha sido visitado, marca el defer search esta vez con el adyacente, ¿sí? No, en esta implementación del defer search no hay que desmarcarlo, ¿sí? Este defer search lo que hace, eh, digamos, en esta forma genérica teórica del defer search, lo que se hace es se visita los vértices una vez sola. Claro, en el ejemplo anterior, en el ejemplo que vimos anterior, hay que desmarcarlos cuando vamos volviendo en el backtracking para que queden disponibles para el análisis de otro camino, ¿sí? Pero acá estamos viendo, digamos, la implementación o la descripción teórica genérica del defer search, ¿sí? En ese caso es una implementación concreta, que lo vamos resolviendo modificando esta versión, adaptando esta versión a la necesidad en particular, en este caso, la del señor H y los turistas. Bien, ya está. Esto lo dejamos, el tiempo lo dejamos para después. Bueno, ¿se entendió? Buenísimo. La clase que viene. No, ya estamos en 7 y 5 y por ahí algunos de tus compañeros tienen otras cosas que hacer y no los quiero dejar afuera. Así que igual la clase que viene arrancan, analizan esto y el tiempo y arrancamos con el Bref Search. Bueno, nos vemos chicos, hasta la próxima.
You are currently the only person in this conference.